Ay, amiga. No sabes lo que me pasó el otro día. Fue una de esas citas que, de tan surrealista, no sabes si reír o llorar. Te lo cuento porque, de verdad, si no lo cuento, reviento. Todo empezó cuando conocí a Tom en una aplicación de citas. Así como te lo digo, parecía en su perfil el tipo perfecto, aventurero, buen sentido del humor, y hasta dijo que sabía cocinar. Un hombre de ensueño. Quedamos en vernos un sábado por la tarde. Habíamos acordado que me iba a sorprender, así que yo iba preparada para lo que fuera. Como una pardilla, llegué al punto de encuentro, que él había sugerido, mi nuevo apartamento, así lo conoces. La verdad, hasta ahí, todo bien, pensé que quizás el chico quería impresionar con su buen gusto decorativo o algo. El edificio no estaba mal, así que toqué el timbre con el corazón en la garganta de los nervios, y él bajó enseguida. ¡Ay, madre del amor hermoso! Era incluso más guapo en persona. Entré a su apartamento, y lo primero que me sorprendió fue el hecho de que casi todo estaba en cajas de cartón y había muebles desmontados por todas partes. Me sonrió, algo avergonzado, y me dijo, sorpresa. Apenas me mudé ayer y necesito un poco de ayuda. Yo, ilusa de mí, pensé, está bien, esto puede ser divertido. Error fatal. Empezamos a abrir cajas, y la primera estaba llena de cosas completamente aleatorias, desde un pez de peluche sin un ojo, hasta lo que parecían ser piezas de un Lego gigante. Lo miro, y él dice con una sonrisa de niño travieso, ups, esa era mi caja de cosas que no sabía dónde poner. Y yo, esto es un pez cojo. No te imaginas mi cara cuando de repente me saca un delantal y me dice, ponte esto, que si no, al final vamos a acabar llenos de polvo. Ahí empecé a pensar que esta cita no era precisamente la típica, pero bueno, me dije que ya estaba ahí y que podía ser una buena anécdota. Lo siguiente en la lista era armar un mueble, que resultó ser una estantería. Lo primero que pensé fue ya verás tú qué risa. El tipo se tiró al suelo, entre piezas de madera y tornillos, y empezó a estudiar el manual como si fuera un tratado de física nuclear. Nunca he sido bueno con estas cosas, confesó mientras yo intentaba contener la risa. Los dos en el suelo, propios de una escena de película cómica, tratábamos de encajar piezas que no parecían coincidir. De vez en cuando, nos mirábamos y no podíamos aguantarnos la risa. Fue entonces cuando un tornillo salió volando y, por poco, desarma al pobre pez de peluche que ya había sufrido bastante en el pasado. Lo peor de todo fue cuando ya casi teníamos la cosa medio armada, y, al levantarla, se vino abajo como un castillo de naipes. La cara de incredulidad de Tom era para incluirla en la enciclopedia de citas desastrosas. Decidió que era momento de improvisar. Vayamos a cenar, propuso, mientras lo decía con tal determinación que casi lo creí. Pues te puedes imaginar la escena, en el suelo, rodeados de tablas, tornillos y cajas, él saca una pizza congelada y un botellín de vino que encontramos milagrosamente en una de las cajas. El horno no está conectado aún, así que veamos qué tal queda en el microondas. Horror, amiga. No había visto semejante idea culinaria desde mis días de universitaria con presupuesto ajustado. Mientras la pizza giraba tristemente en el microondas, nos sentamos en el suelo, y ahí fue cuando, como si nos hubiéramos saltado una barrera invisible, empezamos a hablar y hablar. Resultó que el pobre chico había tenido que mudarse rápidamente por su trabajo y no tenía a nadie más en la ciudad que pudiera echarle una mano. Dejó caer en la conversación como había tenido que improvisar todo en la última semana. Al final, la pizza parecía más goma que otra cosa, pero eso sí, el vino estaba bastante decente o tal vez ya lo veía yo así del hambre. Nos contamos 1000 historias, nos reímos de la estantería desarmada y de lo ridículos que debíamos parecer si alguien nos viera. Él incluso se atrevió a hacerme un truco de magia con una baraja de cartas, que también apareció de una caja, no me preguntes cómo. Obvio que falló, pero con tanta gracia que me hizo sacar las carcajadas que llevaba guardadas. Así, entre vino, malas pizzas y risas, la tarde fue tomando un cariz distinto. Terminamos haciendo una especie de picnic improvisado en su salón desordenado. Al final, hasta me pareció uno de esos días que de alguna manera encuentran su propia extraña perfección. Con todo y el caos, encontré que la compañía lo es todo, y en esa tarde rara y desastrosa había encontrado una química sincera. ¿Quién lo iba a pensar, eh?
cita que empezó con muebles desarmados y terminó con dos personas dejando ver un poquito más de ellos mismos, entre sorbos de vino y risas. Eso sí, le dejé claro que la próxima vez, él debería traerme a un lugar con sillas de verdad, lo que una no hace por ayudar. Y así quedó la historia, un día no tan perfecto, que terminó sorprendiéndome de lo linda que puede ser la imperfección, ¿no es irónico? Como dicen, el camino más difícil muchas veces nos lleva a los lugares más interesantes. Amiga, te digo que a veces las locuras más grandes son las que guardan los momentos memorables. Y mientras le decía adiós, sentí que, de alguna manera, todo había pasado por algo, y eso que ni siquiera logramos armar la estantería.